Un saludo a todos los que están con nosotros en este momento. Vamos a darle continuidad al curso Diseño Teórico Metodológico de la Investigación Científica Educacional. Vamos a trabajar hoy, digamos, la primera parte de ese diseño teórico metodológico, refiriéndonos esencialmente a los primeros componentes de lo que es la parte teórica de ese diseño. O sea, vamos a hacer un análisis de lo que es el título de la investigación, del problema de la investigación, y vamos a abordar también el objeto de investigación, el campo de acción y el objetivo del proceso investigativo que vamos a acometer. Es decir, vamos a hacer un análisis de los primeros componentes del diseño, de la parte teórica del diseño, que lo comenzamos con el título, con el problema de investigación, reitero, con el objeto de investigación, el campo de acción y el objetivo. O sea, son elementos esenciales que en primera instancia tenemos que conocer con profundidad y tener una perspectiva de cómo vamos a desarrollar esto, cómo vamos a trabajar esto ya en lo que se trata propiamente dicho del informe de investigación. Lo primero que tenemos que decir con relación al título de la investigación es que el título de la investigación tiene que tener un grado de precisión, digamos, significativo. O sea, se trata de un título que cuando lo leemos tenemos que tener una perspectiva clara del trabajo investigativo que vamos a desarrollar. Esto es importante plantearlo porque muchas veces, por ejemplo, acudimos a un libro o acudimos a un artículo, digamos, en determinado espacio de la prensa, leemos el título y realmente no tenemos una idea clara de lo que va a tratar el artículo o de lo que va a tratar el libro en cuestión. Se trata, en este caso, en el proceso investigativo, de que el título tenga el más alto nivel de precisión para cuando consultemos ese título tengamos, digamos, una claridad meridiana en lo que va a tratarse en el proceso investigativo con el cual nos vamos a relacionar. Quiere decir entonces que hay, digamos, una metodología muy particular para poder redactar un título, y cuando no conocemos esa metodología, por regla bastante general, no logramos cumplir ese objetivo particular de definición clara que tiene propiamente el título. Ahora bien, antes de entrar al título, tenemos que decir algo que realmente es muy importante. Y es que cuando iniciamos una investigación científica, el primer elemento que debe tener una claridad particular es el que está relacionado con el problema de investigación. Esto quiere decir que para poder acudir a redactar un título, a concebir un título investigativo, tenemos que partir del problema de investigación. Si no tenemos claridad en el problema de investigación, pues entonces realmente no podemos acudir a la redacción del título, aunque por regla general primero presentamos el título y después presentamos el problema de investigación, pero en el accionar investigativo tenemos que partir del problema de investigación. Podemos decir que lo que genera verdaderamente una investigación es el problema científico que vamos a trabajar. Si no hay un problema científico, si no hay un problema claro, bien concebido, pues entonces no podemos estar tratando de conformar un título porque verdaderamente partimos de hecho del problema de investigación. Por tanto, vamos a hablar primero algo del problema de investigación para que haya una serie de elementos que queden claros en todos los que están con nosotros. Primero que todo, el problema de investigación es un problema científico. Eso quiere decir que es un problema que se tiene que resolver con herramientas científicas. Es un problema que no está la solución en el momento en que realizamos la investigación en manos de la ciencia. Es un problema que de hecho encierra una contradicción. Y yo pienso que esto es un elemento realmente muy importante. Todo problema es un problema porque de hecho encierra una contradicción. Generalmente en las investigaciones educacionales tenemos el hecho de que hay un estado actual y hay un estado deseado. Digamos, hay algo que es, pero que lo que es no es lo que debe ser. Y entonces se conforma este problema en dos grandes núcleos, entre el estado actual, preinvestigativo, y el estado deseado que vamos a alcanzar
mediante el proceso de investigación científico-educacional. En este sentido, ratificamos este elemento que es muy importante, que es importante tenerlo muy en cuenta, develarlo, que es lo que tiene que ver con la contradicción que genera el problema. Generalmente, este problema tiene una parte, digamos, conocida y una parte desconocida. Por regla general, estos problemas que estamos trabajando en los procesos investigativos tienen una parte conocida y una parte desconocida. Ocurre que durante el proceso investigativo le vamos a dar conocimiento a la parte desconocida de ese problema. Por tanto, aquí vemos una serie de elementos interesantes. El problema está encerrado en sí mismo, en una contradicción que está dada básicamente entre un estado actual y un estado deseado. Y tenemos también otro elemento importante, es que el problema tiene que tener un nivel de claridad suficiente a partir de su propia contradicción. Es importante también, cuando vamos a trabajar un problema investigativo, que tengamos muy clara la génesis de ese problema. ¿Dónde surge ese problema? ¿De dónde hemos extraído ese problema particularmente? Posteriormente declaramos, digamos, la contradicción y finalmente, pues, redactamos el problema en términos literarios de una redacción, digamos, precisa. Este primer aspecto que estamos manejando aquí nos dice, y reitero, que para ir a desarrollar el título de una investigación tenemos que hacer un estudio, tenemos que hacer algunas indagaciones empíricas con un cierto nivel de profundidad para poder entonces tener los elementos esenciales para ir al título de la investigación. Bien, con estas ideas acerca del problema, que serán después profundizadas, particularizadas, porque tenemos que partir de una idea en términos generales que resulte una idea clara, pues entonces vamos al título de la investigación. Este título, desde luego, como habíamos dicho, tiene una serie de características, hay una metodología que se requiere para trabajar, para poder redactar este título.